Hola a todos y todas. Soy uno de los responsables de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos y hoy os voy a hablar, ahí lo tenéis, sobre el programa de ayudas a la elaboración del libro de edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación. En el contexto en el que surgen estas ayudas europeas, enmarcadas en los fondos Next Generation, está también marcado por dos circunstancias muy concretas. Por un lado, la emergencia climática, que no es necesario descubrir a estas alturas, ante la cual la Comisión Europea, a finales de 2019, lanza el Pacto Verde Europeo, la iniciativa política más ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y por otro lado, está la actual crisis causada por la pandemia de la COVID, que trajo la implantación definitiva del teletrabajo y de la educación a distancia y nos ha mostrado la importancia de disfrutar de unas condiciones saludables de nuestras viviendas, que ahora más que nunca requieren ser asequibles, accesibles, flexibles, digitales, inteligentes y muchas cosas más, pero por supuesto y además relacionadas con el exterior. Dentro de esta política energética se identificó a la edificación como un sector clave para poder alcanzar ese objetivo, porque la rehabilitación de un elevadísimo número de inmuebles ayudará a esa necesaria reactivación económica. Además, en los próximos años, este sector tendrá que enfrentarse al desafío de la demanda de vivienda nueva, que también va a llegar, limitando al mismo tiempo la expansión urbana y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en línea con estos objetivos, los fondos europeos Next Generation suponen una oportunidad histórica para alcanzar la transición ecológica y digital y orientar la recuperación económica en este escenario post-COVID. Pero, pero la tasa de rehabilitación en nuestro parque residencial se halla entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Es el más envejecido de Europa. Las deficientes condiciones de las viviendas, no solo aquellas relacionadas con el confort térmico, pues problemas de humedades, problemas con las instalaciones, requieren de una rehabilitación integral, pero a la vez también evidencian un gran potencial de mejora respecto a las exigencias básicas que deberían tener, como además ya estamos viendo los primeros libros del edificio existente. Además, sabemos que la rehabilitación mejora la salud y el bienestar y repercute directamente en nuestro entorno, en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y en la reducción de las desigualdades por causas socioeconómicas. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español dedica su componente 2 por completo a la rehabilitación, donde se incluyen algunas reformas como las que tenéis ahí, la Ley de Vivienda, la Ley de Calidad de Arquitectura, y además se han diseñado inversiones, entre las cuales están esas dos que veis ahí, la 1 y la 2, destinadas a los ámbitos de la rehabilitación de vivienda y de la vivienda social. Cuentan entre ambas, lo veis ahí, con un montante total de 4.420 millones de euros. Ya lo he contado más veces, pero es muy importante porque el elemento diferencial de estas ayudas, en línea con todo lo que acabo de comentar, es que se ha procurado ir más allá de la componente meramente energética, ya que se trata de una apuesta por la rehabilitación integral, que procura además hacer compatible todo este proceso transformador con valores culturales y arquitectónicos de los países miembros. En el fondo de lo que se trata es de un cambio cultural cuyo impulso en los próximos años debe lograr descarbonizar nuestras ciudades y nuestros territorios en beneficio de nosotros, de todos nosotros, perdón. Y este precisamente que acabo de brevemente de describir es el punto de partida, el escenario en el que surgen estas ayudas. Me comentan que solo se ve la portada, no sé si esto es correcto. No estáis viendo las... Edu, se ve la portada solo, pero porque todavía no has empezado a avanzar, ¿no? Sí, he avanzado todas. Pues ahora mismo estamos viendo solamente la pantalla. Espérate que voy a avisar a Ancho a ver si lo puede. Vuelvo a compartir, un segundito y seguimos. Descomparte, sí. Deja de compartir y comparte de nuevo. Ahí estamos. Y compartir pantalla de nuevo. Vamos pues por esta. Compartir. Y ahora sí le doy F5. Ahora sí.
Ahora, Sí, ahora sí. ¿ahora qué es lo que veis? Ahora estamos viendo las notas del orador. Pero vale, ahora sí, ahora la diapositiva del contexto europeo. ¿Se ven? Sí, Bueno, pues disculpadme, no nos hemos perdido nada y aquí seguimos. Si no avanzan, avisadme. Bueno, pues en el BOE de 6 de octubre de 2021 se publicó el Real Decreto 853/2021, que tiene por objeto precisamente regular esos programas en el ámbito de la rehabilitación residencial y la construcción de vivienda social. Y establece las normas especiales que pueden considerarse directamente bases reguladoras de todos estos programas que vamos a ver. Se establece el mecanismo de concesión directa a las comunidades autónomas para la gestión de todos estos fondos, por lo que son las responsables de los procedimientos de concesión de las ayudas. Y, por un lado, lo que les permite como beneficiarias, actuando como beneficiarias, es precisamente ejecutar parte de las propias actividades de estos fondos y también destinar los correspondientes créditos a los destinatarios últimos según lo que se determine en cada una de las convocatorias, de la que hoy vamos a ver una de ellas. Bien, ahí lo tenéis, el Real Decreto 853/2021. Bien, ¿cuáles son los objetivos de todos estos programas? Ya los hemos comentado más veces, vamos a ver solo 2 o 3 porque en mayor o menor medida los vamos a estar citando y repasando hoy. Bueno, pues por supuesto impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y de forma específica esa actividad de la rehabilitación, cumplir los principios clave de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, integración de renovables, ciclo de vida y regularidad. Y además estos programas atienden a la realidad económica y social de los hogares, con especial atención a la problemática de la lucha contra la pobreza energética. Por supuesto, renovación de viviendas en entornos residenciales y ya digo, y todos esos que vienen por ahí y que vamos a citar antes o después a lo largo de esta charla. Bueno, los siguientes programas de ayuda son los que están regulados en este Real Decreto 853/2021. Son 6, ahí los tenéis. De esos que veis en amarillo son los que están publicados y el quinto es el que estamos hablando hoy. Obviamente resultarán subvencionables las actuaciones que se marquen en algunos de estos programas, siempre que se cumplan las exigencias para ello y no se hayan agotado las correspondientes disponibilidades presupuestarias. Y llegamos ya a ese programa que hoy nos toca, ¿no? Se trata de una resolución de 5 de mayo de 2022, publicada el día 16, muy reciente, que convoca el programa de ayuda precisamente a la elaboración del libro del edificio existente y al proyecto de la rehabilitación. La concesión de estas subvenciones recogidas en esta resolución, pues se realizará por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya lo hemos comentado en la línea de edificios y en la línea de vivienda. Significa que cumpliendo los requisitos solo influye el orden de presentación para obtener la ayuda, es decir, llegar antes de que se agoten. No obstante, se van a ampliar y saldrán nuevas líneas dentro dentro de este mismo programa en años próximos. Bueno, pues estas subvenciones se regirán por las bases reguladoras del Real Decreto 853 con las especificaciones y limitaciones de esta convocatoria y que vamos a ver dentro de un momentito. ¿Cuál es así en perspectiva global, el objetivo de todo el programa? Bueno, pues el impulso a la implantación y generalización del libro de edificio existente para la rehabilitación. ¿Cómo? Pues mediante una subvención que cubra parte de los gastos de los honorarios profesionales para su emisión, así como el desarrollo, o la redacción también, de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, cuyo propósito, el propósito importante, es activar la demanda de una rehabilitación energética significativa acompañada de la alta calidad de esas actuaciones en los edificios, que permita cumplir con todos esos objetivos europeos que hemos visto y algo muy importante, impulse la actividad del sector de la construcción y también del sector inmobiliario a medio y largo plazo en España.
Las cifras las tenéis ahí, son, ya lo veis, casi 1.250.000 euros repartidos en esas dos anualidades. De la del 2022, de esa cifra, 70.000 euros van para el libro y el resto para el proyecto, y de la del 2003 hay 100.000 euros para el libro, el edificio existente, y 400.000 para el proyecto. Esas llamadas de atención que van apareciendo por ahí abajo, esta es la primera, solo se puede presentar un libro del edificio o un proyecto en cada solicitud de ayuda. ¿Cuáles son los plazos de la convocatoria? Bueno, pues las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, desde el martes 17 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2022. Y, por otro lado, el IGUS resolverá y notificará la resolución en un máximo de 3 meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, adjuntando también la documentación complementaria. Y aquí hay una llamada de las fundamentales. A estos efectos, a cómo se computa la fecha de presentación, la que arranca con esos 3 meses que ellos tienen para notificar, pero la que también de verdad nos da el turno respecto a otros solicitantes, es aquella, dice ahí, si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera realizada correctamente la subsanación. Es decir, que hasta que no está realizada correctamente la solicitud, sea de primeras o en una de las subsanaciones, no cogemos turno. Que nadie piense que por adjuntar cualquier cosa o de cualquier manera la solicitud ya está cogiendo turno y luego ya corregirá. No, eso no es así. Y hay que tenerlo en cuenta porque nos estamos jugando mucho, al menos nuestros clientes, y ojo con nuestras responsabilidades. Bien, las bases reguladoras y la convocatoria, como decía, recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a esta ayuda, ¿no? De una u otra manera, se establecen requisitos tanto para los beneficiarios como para los edificios y para las actuaciones. Bueno, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas? Bueno, pues los propietarios y usufructuarios, bien sean personas físicas o tengan personalidad jurídica, las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a la ley de propiedad horizontal, los grupos de propietarios que, si bien reúnen los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, tienen sin constituir la propiedad horizontal. Y por último, las sociedades cooperativas de propietarios y que, bueno, que reúnan los requisitos del artículo 396 del Código Civil, y los propietarios de comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios que estén constituidos conforme también a la ley de propiedad horizontal. Resumiendo, estamos hablando sobre todo de propietarios. Esos son los beneficiarios de estas ayudas. Requisitos de los beneficiarios. Bueno, pues el primero, justificar la ejecución de la actuación presentando la documentación complementaria y la decisión de derecho de cobro, si fuera el caso. Por supuesto, destinando el importe íntegro de la ayuda al pago de las actuaciones subvencionables. Permitir al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo las inspecciones y comprobaciones oportunas para verificar la exactitud y para verificar que se cumplen con todos los requisitos a lo largo del proceso. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social en el momento en el que se abone la subvención, ojito. Por supuesto, someterse a las actuaciones de comprobación y control, que no solo debe ejercerse el IGU, sino también la Intervención General de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y cuantas administraciones, incluso europeas, lo requieran. Conservar todos los documentos justificativos, incluso los de carácter electrónico, al menos durante 5 años. Cumplir con los requisitos que figuran en el manual de imagen en toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de estas ayudas. Tenemos ahí cumplir en la ejecución de las actuaciones subvencionables, y esto lo veremos también luego, el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, lo que en inglés se ha denominado do not significant harm. Y por último, cumplir con las demás obligaciones que aparezcan recogidas tanto en las bases reguladoras como en esta convocatoria y, por supuesto, en cualquier normativa de carácter estatal o europeo que le sea de aplicación. Los edificios.
Bien, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en hilera, lo que se conoce comúnmente como viviendas adosadas, y los edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, es decir, edificios de viviendas, incluyendo también las viviendas. Bien, no se puede realizar el libro del edificio existente ni el proyecto para varias viviendas unifamiliares aisladas que estén en parcelas independientes y que no guarden ninguna relación, de la misma manera que tampoco se podrían presentar a, por ejemplo, a la línea de edificios, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que varias viviendas unifamiliares adosadas, como acabo de citar, en una misma promoción sí se pueden presentar juntas al libro del edificio existente o al proyecto en el caso de que tengan constituida comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque esto significa, primero, que van a ser las solicitantes y las beneficiarias de esa comunidad y que tiene elementos comunes sobre los que actuar. Requisitos de los edificios. El primero, estar rematados antes del año 2000. Y el segundo, que por lo menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tuvieran usos compatibles, tengan uso residencial de vivienda. Esto es sencillo, de todas maneras aquí os tengo que hacer un razonamiento, porque aquí hay una, no voy a decir una incongruencia, pero sí hay algo que no casa bien entre unas resoluciones y otras. En este programa del libro de edificio y del proyecto, como podéis ver, deben estar rematados los edificios antes del año 2000. Pero resulta que el programa de rehabilitación de edificios para el que se supone que redactamos estos libros y estos proyectos no indica la antigüedad que deben tener los edificios para poder optar a aquella ayuda. Luego, si se quieren usar libros del edificio y proyectos subvencionados por este programa para edificios que también se van a presentar al programa de rehabilitación de edificios, es evidente que tienen que ser posteriores al año 2000. Pero, ¿qué pasa aquí? Que el CTE entró en vigor el 29 de marzo de 2006 y además con una moratoria para el documento básico de ahorro de energía, por lo que podría haber edificios incluso con casi 10 años más, es decir, rematados casi en el 2010, que no tengan aislamiento de ningún tipo y requieran, como cualquier otro, de rehabilitación energética, pese a que precisamente con este 2000 parece que se les quisiera dejar fuera. Bueno, en estos casos, y el criterio del IGUS es que merece la pena en todos, parece lógico presentarse solo a las ayudas de rehabilitación a nivel de edificio, a nivel de barrio, incluyendo allí como coste elegible que lo permiten el proyecto y el libro del edificio existente, y no solicitarlo en este programa. Y os voy a decir por qué. Porque este programa, en realidad, tiene una cantidad muy suculenta que puede valer para hacer libros del edificio con otro enfoque, como más adelante voy a explicar. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto que se pueden subvencionar aquí los libros y nuestros proyectos, ¿eh? Las actuaciones. No sé si os habéis dado cuenta que he cambiado los colorcitos, han quedado divinos, este verde y este amarillo. Las actuaciones. ¿Cuáles son actuaciones subvencionables? Dos, obviamente. La emisión del libro del edificio existente, lo que se ha denominado línea A, y la redacción de proyectos técnicos, que es la línea B. ¿Qué requisitos deben tener las actuaciones subvencionables? Pues no pueden estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020, tienen que cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente y, por último, deben cumplir las condiciones de etiquetado climático y digital. Como podéis ver ahí, la primera dice las actuaciones no pueden estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020. Si bien para los requisitos 2 y 3 el articulado dice las actuaciones subvencionables, para este primero solo dice actuaciones, lo que parece que deja ver que esas obras que se recogen en el proyecto o en el libro, las obras no debieran de estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020, como recogen además otros programas de ayuda. No obstante, yo creo que además no presentaría a subvención ningún libro ni ningún proyecto que esté firmado antes de esa fecha. ¿Cuál es el contenido del libro del edificio existente? Pues mira, siendo tajantes,
Y de una forma clara, el contenido es el que está relacionado en el anexo 1 del Real Decreto 853/2021. Este anexo 1 relaciona exactamente el contenido que debe tener el libro de edificio existente. Pero hay otra vía. No obstante, se admitirán como libro de edificio existente informes de evaluación de edificios que cumplan con el decreto 61/2021 que los regula, por supuesto, a los que se les complete con ese punto 4, que es el manual de uso y mantenimiento, y con esos puntos 5 y 6, que son el contenido del bloque 2 de ese anejo 1 que antes comentaba. El potencial de mejora de las prestaciones del edificio existente respecto a las exigencias básicas del CTE que debería tener si fuera nuevo, y el plan de actuaciones para la renovación respondiendo a ese potencial de mejora. Así que, como podéis ver, del 0 al 3 es el informe, el contenido del informe de evaluación de edificios, le sumamos esas 3 piezas y también vale como libro del edificio existente. Vale. Bien, y antes decía, ¿para qué puede valer este programa de ayudas para enfocarlo de otra manera? Bueno, pues resulta que se puede solicitar y obtener esta ayuda para la redacción del libro de edificio existente sin que el propio libro esté condicionado, es decir, esté generado para adjuntar con un proyecto que opte alguna de las otras ayudas, sea la de barrio o a la de edificios de viviendas. Es decir, que si por la obligación de ese decreto 61/2011 que regula el informe de evaluación de edificios, yo tuviera que realizar un informe de evaluación de edificios de un edificio concreto, tal vez a mi cliente le merezca la pena que yo le redacte un libro del edificio existente en vez de un mero informe de evaluación de edificios. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, pues porque el libro del edificio existente contiene ya ese informe de evaluación de edificios, como ahí tenéis. Segunda, porque además, para el mismo objeto, él acumularía mucha más información sobre su edificio, información valiosísima, como puede ser ese potencial de mejora y el manual de uso y mantenimiento. Y tercero, porque además va a recibir una subvención para costear nuestros honorarios. Entonces, todo es positivo en este caso, ¿no? En usar la subvención del libro de edificio existente y redactar libros de edificio existente en casos en que los propietarios de edificios de vivienda estén obligados a suscribir el informe de evaluación de edificios. Requisitos de los proyectos técnicos. Bueno, la actuación propuesta, la actuación recogida en esos proyectos deben cumplir esos 2 requisitos. Conseguir al menos una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% y también conseguir al menos una reducción de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración en zona climática D y E del 35% y en zona climática C del 25%. Por supuesto, aquí podríamos haber escrito lo que ya leímos antes y no estar comenzadas esas actuaciones propuestas antes del 1 de febrero de 2022. Bien, antes de pasar a cómo debe ser el proyecto, tengo que explicar aquí un par de excepciones. Un par de excepciones a estos requisitos energéticos. El primero es que en el caso de edificios sujetos a algún tipo de protección patrimonial en los que estén limitadas las actuaciones sobre la envolvente del edificio, no será necesario cumplir con el requisito de reducción de demanda. Ahora bien, aquellos elementos de la envolvente sobre los que sí se nos permita, en virtud de ese grado de catalogación, si se nos permite intervenir, deberán cumplir con los límites de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de la sección H1 del documento básico de ahorro de energía. Y la segunda excepción, que también nos eximiría de cumplir con la demanda, resulta que es para aquellos edificios sobre los que en los 4 últimos años se hayan realizado intervenciones de mejora de la eficiencia energética. Si en estos últimos 4 años yo he realizado alguna intervención de mejora de la eficiencia energética que ha conseguido esos ahorros de demanda equivalentes, lo justifico y ya me vale. ¿Qué pasa si en esos últimos 4 años yo he hecho actuaciones y no he conseguido estos porcentajes? Pues que si a eso que he conseguido con esa actuación anterior, más lo que voy a conseguir ahora, alcanzo ese 35, ese 25, también, una vez justificado, también me vale. ¿Ok? Sumando,
ambas mejoras. Si con ambas mejoras llegamos a estos porcentajes, también se admite. Y ese segundo globito, el proyecto técnico incluirá, bueno, pues por supuesto, como datos en su memoria, el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación de edificio existente y la cuantía de la ayuda solicitada. Estos son dos datos que siempre deben de aparecer muy claros. Y segundo, el estudio de gestión de residuos debe contener, perdón, el proyecto debe contener también un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que se desarrollará obviamente posteriormente en su plan correspondiente de gestión de residuos, en el que se cumplan estas condiciones estas dos condiciones que voy a decir ahora. Por lo menos el 70% en peso de los residuos generados en obra no peligrosos se debe preparar para reutilizar, reciclar o recuperar, y los operadores deben limitar la generación de residuos en obra relacionados con los dos procesos de esas intervenciones, ¿no? Y por último, relacionado también con el proyecto, los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y demostrarán cómo nuestros edificios están diseñados para permitir especialmente su reutilización y su reciclaje. Aquí lo veis ahí en rojito, eso de la circularidad. Aquí también tengo algo que decir, porque bueno, eh, hay algo que está clarísimo. La circularidad es el futuro. Y entonces, cuanto antes empecemos a entenderla, mejor. Pero, por ahora, al menos desde nuestro punto de vista, parece más enfocada a obra nueva, ¿no? Una reforma en la que se instala un SATE es difícil enfocarlo desde un punto de vista de que vaya a ser desmontable y reutilizable. Este requisito, el justificar esa circularidad en proyecto, se puede justificar para solicitar la ayuda con una declaración responsable que nos suministra el IGUS. Y a mayores, os tengo que informar que el Instituto Valenciano de la Edificación, el IVE, en su página web tiene en abierto un programita que que justifica la circularidad. Que por cierto, también tengo que decirlo, y también tiene otro programita también en abierto con el único requisito de que nos registremos, que redacta el estudio de gestión de residuos y justifica eso, el 70% de la reutilización y cómo los operadores van a limitar la generación de residuos en obra. Os recomiendo entrar también en la página web del IBE. Cuantía subvencionable máxima, en ambos casos, para las dos líneas. Pues mira, para el libro del edificio existente, para viviendas unifamiliares y edificios de hasta 20 viviendas, 700 euros más 60 euros por vivienda. Para edificios de más de 20 viviendas, sin embargo, nos vamos ya hasta los 1.100 euros más 40 euros por vivienda. En este caso, tasado en un máximo de 3.500 euros. A mayores, si no se dispusiera de un informe de evaluación de edificio documento análogo, podría incrementarse esta ayuda hasta un 50%. Es decir, si yo tengo ya realizado un informe de hace un año, de cuando nos lo mandó pasar el ayuntamiento, pues no. Pero si no se dispusiera, si lo tengo que hacer solo para adjuntar a este libro de edificio existente, hasta un 50% más de la ayuda. Y en el supuesto de los proyectos, bueno, pues la cuantía máxima la tenéis ahí. Para unifamiliares y edificios hasta 20 viviendas, 4.000 euros, una base de 4.000 euros más 700 euros por vivienda. Y para edificios de más de 20 viviendas, 12.000 euros más 300 euros por vivienda, tasado también superiormente un máximo de 30.000 euros. Lo tenéis ahí, la cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, esto es obvio, no vamos a hacer negocio, excluidos los impuestos no son elegibles, con una excepción, como ya pasaba en el resto de líneas, que el IVA podrá ser considerado elegible cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación por parte de los beneficiarios. En ese caso sí puede ser considerado elegible. Bien, es análogo para todos los casos, pero el primero, por ejemplo, viviendas unifamiliares, ¿qué le corresponde? Pues, ¿qué le corresponde a una vivienda unifamiliar en el primer caso? Pues 760 euros. ¿Por qué? Porque el 700 es un fijo y el 60 euros por vivienda es para todas, desde una hasta X. Entonces, unifamiliar fijo 700 más 60 por ser una vivienda unifamiliar opta a 760 euros. El razonamiento es análogo para todos los casos.
Y llegamos ya al apartado de solicitud, tramitación y, bueno, y adjudicación si fuera el caso y justificación posterior. La solicitud, ahí lo tenemos. Bueno, pues se realizará siempre por medios electrónicos, adjuntando el anexo 1 a esa resolución. Ese anexo 1 recoge primero, obviamente, los datos que identifican al solicitante, que luego será beneficiario, ¿no? Luego se convertirá en beneficiario probablemente. Los datos del edificio o de la vivienda, entre ellos, pues bueno, los datos de su composición por usos, incluso con todos sus metros cuadrados construidos. Los datos energéticos, que incluyan consumo, demanda, calificación y emisiones de CO2. Y, por supuesto, la inversión total, el coste subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada. Y por último, el número y fecha de inscripción del certificado de eficiencia energética del edificio en su estado previo para que luego puedan comparar con el de proyecto que nosotros vamos a adjuntar. Tercer apartado, pues el solicitante tiene que hacer unas declaraciones en este anexo 1. Bueno, son un montón, voy a citar un par de ellos para que veáis cuál es el tono de las mismas. Pues declaración responsable de no haber solicitado ni que se le haya concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad, o por ejemplo, declaración responsable de que la empresa a la que representamos no está en crisis. Son de ese tipo las declaraciones. Cuarto, documentación complementaria. Esta es documentación que sí que hay que adjuntar con ese anejo 1 o que tal vez ya se haya adjuntado anteriormente, entonces no hay que volverla a adjuntar. Documentación acreditativa de la representación, si es el caso, un documento que acredite la titularidad del edificio, que acredite también que está finalizado antes de ese año 2000 y, por supuesto, ese 50% en plantas altas de uso residencial vivienda. Tercero, dentro de la documentación complementaria, un acta o un certificado en el que conste el nombramiento de ese representante, la evaluación favorable del cumplimiento de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, la declaración o el compromiso de cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la declaración de cesión y tratamiento de datos y, por último, el documento acreditativo del acuerdo de cesión de derecho de cobro si fuera el caso. ¿Vale? En este caso, en esta línea, al gestor o agente de la rehabilitación. Bueno, decir, antes de seguir con la documentación complementaria, que también hay un apartado de comprobación de datos en donde, bueno, pues la administración consulta automáticamente eh, ciertos datos que ya están en poder de alguna de las administraciones públicas, ¿no? Excepto que nosotros en esta solicitud nos opongamos a ellos. Son datos sencillos, pues por ejemplo, la identificación del solicitante con su DNI o NIF, del representante, certificado catastral de titularidad, este tipo de documentos. Y, por supuesto, siempre cuantos datos, documentos y aclaraciones resulten necesarias para la tramitación y para que puedan juzgar correctamente la resolución. Decía que, aparte de esa documentación complementaria, hay una documentación específica en cada una de las dos líneas. La de la línea A la tenéis ahí, por supuesto, adjuntar el libro del edificio existente. Segundo, una declaración del técnico redactor conforme este libro está completo y con el contenido exigido en esta convocatoria. Tercero, la conformidad del solicitante con este libro que estamos presentando, el acta por el que se aprueba la realización de este libro y, por supuesto, cómo no, la factura de honorarios del técnico y la documentación justificativa del gasto realizada por el propietario. Y por último, el certificado de eficiencia energética en el que se justifique la reducción del consumo de energía primaria que dice el contenido del libro de edificio existente en el anejo 1 de ese Real Decreto 853. Porque aunque en el libro no hubiera que realmente justificar nada para solicitar ninguna ayuda, porque eso sería en el proyecto, sí que el libro obliga a recoger que se ha echado un vistazo de que se puede conseguir ese 30%, ¿no? Por eso también el libro también incluye un certificado de eficiencia energética de proyecto. Y la documentación específica para la línea B la tenéis ahí, el proyecto de rehabilitación o, bueno, yo tengo dudas de que me la vayan a dar y no voy a redactar un proyecto antes de saber si me la dan o no. Entonces, en ese caso se puede presentar solo una memoria justificativa que contendrá como mínimo los datos que tenéis ahí, obviamente
la descripción muy pormenorizada de las actuaciones que se proponen, el presupuesto desglosado por ámbitos de actuación, todos los planos y ese ahorro estimado del consumo, ¿no? Segundo, para la línea B estamos hablando, declaración del técnico de que ese proyecto está completo y de que cumple todos los requisitos de la convocatoria, la conformidad del solicitante con este proyecto, bueno, perdón, ahí dice, hay un error en la diapositiva, dice con el libro, no, conformidad del solicitante con el proyecto, un reportaje fotográfico, el certificado de eficiencia energética del proyecto con el que la administración, comparando con ese registro que hemos dado del estado previo, va a ver si de verdad hemos superado esos porcentajes de ahorro de consumo y de demanda, el acta por el que se aprueba este proyecto y, claro, la factura de honorarios y la documentación justificativa de que se han abonado los gastos. Y esta es toda la documentación que necesitamos para esa solicitud del anejo 1 y toda la documentación complementaria, la general y la específica. Proceso de tramitación y resolución es el mismo que viene a ser muy similar en todos estos programas. Pues bueno, obviamente una vez presentada ese anejo 1 y esa documentación, pues sí, si es correcta, avanzamos. Si no reuniera todos los requisitos, se dará al solicitante 10 días para subsanarla. Tras comprobarlo, se emite informe sobre el cumplimiento de los requisitos y, por supuesto, se eleva al director general del IGUS una propuesta de resolución. Por último, como ya hemos visto, tienen 3 meses para resolver y notificar. Si se requiriera proyecto y yo hubiera adjuntado esa memoria, tengo 3 meses para redactar ese proyecto y adjuntarlo ya completamente. Y luego hay, para aceptar la resolución, 10 días de plazo y, si quisiéramos interponer un recurso a esa resolución, tenemos un mes. La resolución estimatoria indicará el beneficiario, la cantidad, las actuaciones subvencionables, ese coste elegible, la cuantía que nos han concedido y siempre, mención expresa de que la ayuda concedida está financiada con cargo a estos fondos europeos Next Generation. Si se nos adjudica, pues hay 2 casos. En el supuesto de que estemos en la línea A, se nos ha adjudicado una ayuda para la redacción del libro de edificio existente, ya no hay que presentar más documentación. Ya nos harán el pago mediante una transferencia bancaria. Si estamos en línea B, si se trata del proyecto, pues hay que adjuntar el anexo 2 y a mayores esta documentación si no se hubiera adjuntado antes. Si ya estuviera adjuntada, pues nada. El proyecto técnico, como no, de rehabilitación integral, una declaración conforme ese proyecto es completo, la conformidad del beneficiario con el proyecto, el certificado de eficiencia energética del proyecto, la factura de honorarios, la documentación justificativa del gasto, y un anexo en caso de cesión de cobro. Igualmente, que acabo de decir, una vez se ha justificado y se ve que es todo correcto, con una transferencia bancaria al número de cuenta que se incluyó en la solicitud, nos abonarán la subvención. Pero hay causas con las que podríamos perder la subvención. El primero, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de los beneficiarios. La falta de justificación de la subvención, es decir, no justificarla bien o no justificarla, obviamente pues no nos tramitan eh, esa ayuda. La falta de comunicación de cualquier modificación respecto de las circunstancias que determinaron la adjudicación de la subvención, el cumplimiento de cualquiera de esos dos principios, el do not significant harm o el de etiquetado climático, y por último, el incumplimiento o falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento o el incumplimiento de cualquier otra exigencia recogida en base, en convocatoria o en la normativa aplicable, tanto estatal como europea. Hay que tener cuidado porque la pérdida del derecho, obviamente, incluso acarrea la devolución de aquellas cantidades que ya hubieran sido abonadas. Por ejemplo, pues porque hubiéramos pedido un anticipo, que es algo que se puede hacer. ¿Cuál es la compatibilidad de estas ayudas? Y aquí os voy a tener que contar también una pequeña historia. Bueno, pues son compatibles con cualquier otra ayuda pública para el mismo objeto, especialmente las europeas, siempre, como no, que no se supere el coste total y que la regulación de esas otras ayudas admitan esta compatibilidad, ¿no? Y por otro lado,
dice esta resolución que estas ayudas son compatibles con los programas de rehabilitación, de mejora de eficiencia energética en viviendas, de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas y de rehabilitación a nivel de barrio. Decir que son compatibles es mucho decir, porque esta frase choca frontalmente con otra, y es que las ayudas a la elaboración de este libro del edificio existente y a la redacción de estos proyectos de rehabilitación se van a descontar de la cantidad recibida con cargo al programa de rehabilitación de edificios. Va a ocurrir igual con el del programa de rehabilitación a nivel de barrios. Luego, decir que son compatibles, pues como que no. Más bien diría que no. Que, como dije antes, casi merece la pena no hacer el doble esfuerzo, no solicitar dos ayudas, solicitar solo la que queremos y allí incluirlo todo. Pero bueno, eso ya cada cual. Y ya por último, os quiero presentar aquí una serie de utilidades que el COAG y el IGUS bueno, pues ponen a disposición en abierto, ya no solo para técnicos, bueno, pues ciertas utilidades que os pueden ser muy útiles y os pueden acompañar en todo el proceso de solicitud y de justificación de la ayuda, ¿no? Tengo que hacer una aclaración antes, y es que al contacto, lo que en la web OAR aparece como contacto, que es un correo electrónico, rehabilitación@colegiodearquitectos.org, a ese contacto no está para realizar consultas. Para realizar consultas en este momento hay dos líneas, ya están abiertas dos líneas. Se accede desde el panel de servicios, como sabéis, y hay dos líneas. La de consultas sobre ahorro de energía y eficiencia energética, que la resuelven especialistas en esta materia, y la consulta que solo se refiere a las líneas de ayudas a la rehabilitación. Esas dos líneas tenéis ahí para consultas. Pero, por favor, no realicéis consultas al correo electrónico de contacto porque no está montado para ese objeto, ¿no? Bien, deciros que en cada una de las convocatorias a las que podéis acceder a través de la web del COAG y a través de la web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, vais a encontrar al final toda esta información que es muy útil. Vais a encontrar un acceso directo a la base reguladora, un acceso directo a la resolución de ese programa concreto, a la página de información del IGUS, que está realmente bien, a la sede electrónica de la Junta en la que se realiza la solicitud. En este caso, a una plantilla editable del libro, a una guía para la elaboración del libro, eh, al acceso a esas consultas especiales sobre eficiencia energética y, por supuesto, aunque hoy aún no puede estar colgado porque estamos grabando en este momento, al vídeo o a la grabación de esta jornada de asesoramiento, ¿no? Os decía antes a dónde podéis enviar vuestras consultas sobre los diferentes programas, sobre cuál parece que nos encaja mejor para la obra que nosotros queremos realizar, o incluso esas consultas técnicas ya más centradas en temas de ahorro energético, pero yo os rogaría que si vuestras consultas, vuestras dudas son sobre tramitación de las ayudas, las hagáis directamente al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, en ese número de teléfono que tenéis ahí y en ese correo electrónico, porque el COAG no intermedia para nada en la tramitación y en la concesión de estas ayudas, y son ellos quienes mejor nos pueden ayudar en ese tipo de dudas. Bien, os quería enseñar este ejemplito, porque está muy chulo, seguro que ya lo conocéis, pero yo os lo quiero enseñar. Está sacado de la guía de ayudas para rehabilitación de eficiencia energética del IGUS. Antes de avanzar, quería hacer una mención especial aquí, dar las gracias de corazón a María José Paniagua, Cheche Paniagua, jefa del Servicio de Calidad del IGUS, por la ayuda, la atención y el cariño que nos está prestando al colegio en todo este proceso. Y bueno, es de ley agradecérselo. Una persona encantadora y además muy preparada. Bueno, pues tenéis ahí este cuadradito que se lee por columnas, es decir, ¿qué pasa si yo instalo un SAT en fachadas? Bueno, pues que yo consigo un ahorro del 30%, eso me da un porcentaje de ayuda, un importe de las obras, y llegamos a lo que cada vecino acaba desembolsando. Leyendo, ya digo, leyéndolo en columna. Bueno, pues lo cierto es que si luego leemos columna a columna, pero vamos avanzando, vemos cómo a mayor inversión en eficiencia energética, mayor es el porcentaje de la ayuda que nos dan, eso se ve en la segunda fila, y curiosamente menor es el gasto que debe hacer cada uno de los propietarios, y eso lo podéis ver en la última. De manera que, bueno, tenéis ahí en azul cielo la
columna penúltima, la actuación que consigue el mayor porcentaje de ayuda con la mínima inversión por parte del vecino, y tenéis en la última el importe máximo que se puede invertir en actuaciones para obtener la mayor cantidad de ayuda sin pasarse del límite por vivienda. Ese sería el máximo sin pasarse del límite por vivienda. Pero ya digo, esa penúltima columna es significativa. Conseguimos un 60%, más de un 60% de ahorro en el consumo, nos dan un 80% y resulta que acabamos pagando menos que en ninguna de las otras actuaciones, ¿vale? Bueno, a todo esto pues hay que sumarle los ahorros en consumo anual, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí os he ido enseñando en anteriores jornadas algunas guías, hoy os quería enseñar esta. Es maravillosa. Se lee en apenas 5 o 10 minutos y la verdad es que nos da una información actualizada e interesantísima sobre la tributación y las bonificaciones existentes para las actuaciones de rehabilitación y sus ayudas económicas. Y sobre todo, aparte de que nos habla de deducciones, de tributación de las ayudas y del IVA, sobre todo al final tiene unos ejemplos prácticos excelentes, excelentes. Bien, ya que estoy hablando de desgravaciones fiscales, me gustaría hacer aquí una lectura de los beneficios que nos aporta todo el conjunto a la hora de querer rehabilitar. Lo primero, nos están concediendo una ayuda cuantiosa a fondo perdido, que no hay que devolver, simplemente justificar. Segundo, esta ayuda que nos conceden, en relación a otras que sí, no se suma a nuestra base imponible de cara a los impuestos que debemos pagar. Tercero, la diferencia entre esta ayuda, entre el coste de la obra y la ayuda que nos dan, esa diferencia se deduce sobre el IRPF, un porcentaje dependiendo de cada caso, ¿no? Cuarto, además hay una deducción autonómica sobre ese coste que puede llegar al 15% y con un tope 9.000 euros. A mayores hay que tener en cuenta el IVA reducido de las rehabilitaciones del 10%. Además, hay préstamos a la rehabilitación con bajo interés, sin comisiones, hasta 15 años. Hay una línea, la VI 406B. También debemos tener en cuenta el ahorro en consumos que que una vez que el edificio se aísla o que se sustituyen las instalaciones, el ahorro en consumo que vamos a tener los años venideros. El ahorro en mantenimiento una vez que esas instalaciones son nuevas, ¿no? Por último, fijaros, estos programas nos conceden además un adelanto del 50%. Y acabo ya, que además podemos ceder el cobro, por ejemplo, en la línea de rehabilitación de edificios, al gestor o al contratista. En el caso del contratista, esto implica que la mayor parte del coste ya no lo vamos a tener que aportar, solo aquel que no ha sido subvencionado. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, yo lo que puedo decir es que estamos ante un momento perfecto para acometer estas rehabilitaciones integrales de calidad, incidiendo obviamente en la eficiencia energética en nuestros edificios y nuestras viviendas unifamiliares. Bueno, ya he acabado. Lo único que puedo decir es, bueno, en este momento es agradeceros que hayáis aguantado ahí, y yo siempre procuro hacerlo lo mejor que puedo, que hayáis aguantado ahí todo este rato. No sé si tenemos por ahí, alguna consulta. Y tenemos unas cuantas. Alberto A ver. pregunta, ¿qué significa destinar el pago de la ayuda al pago de las actuaciones? ¿Se refiere al pago del cliente de los honorarios del libro del edificio o se refiere a que el destinatario tiene que ejecutar las obras que se recomiendan en el libro? No, aquí se refiere a que, bueno, es una cosa de principio, ¿no? De, de honradez, que a nadie se le ocurra, a ningún propietario, destinar ese dinero que le están dando para cualquier otra cosa. Simplemente que ese dinero que te dan es para pagar el libro del edificio o pagar ese proyecto. Esta es muy sencilla. Em, Antonio pregunta si la subvención del proyecto, dice que la subvención del proyecto entiende que no incluye la dirección de obra y pregunta si la dirección de obra no tiene subvención. En este programa se subvencionan como gastos elegibles, lo he dicho, esos
es el coste de esos honorarios y el IVA en esa excepción que he comentado. La dirección de obra, así como otros gastos relacionados con la gestión y con los honorarios de los técnicos, están incluidos como elegibles en cada una de las líneas de actuación, es decir, en la de mejora de eficiencia energética de viviendas y en la de rehabilitación de edificios. Ahí es donde están incluidos, por ejemplo, la dirección de obra por la que preguntas. Leonardo dice que si se puede solicitar ayuda dentro de la línea A para redactar el libro del edificio existente si algún cliente no tiene intención de hacer reforma alguna. Si simplemente quiere conocer el estado del edificio y las posibles mejoras obtenidas con el certificado de eficiencia energética, lo mismo pasaría si se redacta el libro del edificio existente y finalmente no se acaba realizando la rehabilitación por el motivo que fuera. Sí, por supuesto, igual que dije antes, igual que se puede redactar bajo un mandato de informe de evaluación de edificios, porque los procesos de inspección técnica de un concello nos lo exigen, incluso de motu propio, una persona, porque quiere conocer el estado en que se encuentra su edificio, de cara en un futuro ya tomar una decisión, sí que se puede aquí, con cumplir los requisitos que marca la resolución. El fin último no le interesa a nadie. Cumplir los requisitos, sí. Y están encantados de subvencionar, de que haya aquí una bolsa para subvencionar estos libros de edificio existente, que al fin y al cabo lo que es una información valiosísima para la gestión del edificio por parte de los propietarios. María dice que no tiene muy clara la línea B. Primero se puede solicitar la ayuda solamente con la memoria justificativa y luego si te la conceden se debe presentar el proyecto técnico no memoria. Tal cual, tal cual. Como uno puede tener la duda de si le van a dar o no la ayuda, no nos obligan a hacer el esfuerzo de redactar el proyecto completo a la hora de la solicitud. Entonces, a la hora de la solicitud, esa documentación complementaria llega con esa memoria que cumplía con esos 4 puntitos. Ahora bien, nos la conceden, tenemos 3 meses para adjuntar el proyecto completo y que nos abonen la cuantía de la subvención. Juan Ramón dice que si el informe de evaluación de edificios, en caso de tener que hacerse para completar el libro del edificio existente, también estaría subvencionado. El informe de evaluación de edificios, acabamos de ver, está subvencionado en cuanto a que forma parte del libro. Es decir, y es más, y si no lo teníamos de antemano, es decir, si se hace ex profeso para adjuntar al libro, además nos duplican la ayuda. Pero solo para el informe, es decir, si yo adjunto solo un informe, no cumplo con el requisito y no me la van a dar, porque el requisito es que tenga todo ese contenido, es decir, el informe, más el manual de uso y mantenimiento, más el potencial de mejora y más el plan de actuaciones. Alberto dice que el otro día, perdón un segundo, que el otro día y hoy comentábamos que es mejor tramitar el libro del edificio y o proyecto dentro de la línea de VI 406F de edificios, ya que se va a restar del total. Eduardo, en tu opinión, pensando en el cliente final y que por cualquier motivo no puede realizar las obras, ¿será mejor asegurarse y pedirlas independientes? Así el cliente se garantiza la parte de subvención del libro y o proyecto se abona igualmente independiente de la línea por la que lo solicite. Bueno, lo que estás diciendo, sin que nos oiga nadie, parece lógico, parece lógico. Si no tenemos la convicción absoluta de que luego vayamos a ejecutar esas obras, pues sí, si queremos por lo menos, merecería la pena probablemente en ese caso, usar esta línea, sí. Ricardo dice si se puede solicitar la ayuda para una sola vivienda en un edificio de vivienda colectiva. No, esto es para viviendas unifamiliares o, como hemos visto, en hilera, habiendo comunidad de propietarios y elementos comunes, o edificios de viviendas, en donde están incluidas las viviendas, pues porque algunas de las actuaciones podrían estar relacionadas con las viviendas, pero no para una vivienda de un edificio de viviendas. Para eso tenemos la otra ayuda, la de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con un 40% de subvención, si conseguimos el 30% de reducción de consumo, y un tope de 3.000 euros por esa vivienda. Alberto pregunta cuál es el porcentaje de la ayuda respecto a la factura de honorarios técnicos para la redacción del proyecto y la elaboración del libro. Hablamos de que no se puede superar evidentemente el coste total de los honorarios, pero ¿eso quiere decir el 100%?
Eso quiere decir, en este caso, una cantidad. Es decir, aquí no estamos actuando con porcentajes, aquí estamos actuando con cantidades. Tú ves ahí cuánto te dan de base más cuánto te dan por vivienda. eh, Hombre, sería pintoresco que yo calculara mis honorarios por debajo de la subvención. Claro, ese sería un caso en el que me dirían, la subvención está por encima del coste, pero a ver, un poco de sentidiño. Quiere decir, nuestros honorarios tendrán que estar cubiertos mínimo con la subvención. Y si son mayores, pues mayores. Y el cliente tendrá que abonar una parte, la diferencia entre la ayuda y nuestros honorarios. Felipe dice que aunque no sea directamente sobre el libro del edificio existente, dice que es algo que ya consultó a la Junta pero que no obtuvo respuesta. En el caso de locales en planta baja de edificios, en muchos casos sin consumos y sujetos a otro tipo de CX, ¿han de incluirse en el cálculo de ahorro mínimo subvencionable? Bueno, yo esto que creo que ya lo hablé con Felipe. Felipe, o sea, esta consulta, que no es sobre la resolución del libro de edificio existente, como te decía antes, hay justo en el panel de servicios tienes justo una línea de consulta sobre ahorro de energía y certificación de eficiencia energética. Y es ahí donde debes realizarla. Yo te la voy a responder y a lo mejor me equivoco. Entonces, es una pena que teniendo especialistas contratados en el COAG para este menester que no los usemos, ¿no? Discúlpame. Y dice Sheila que ella, creo que era quien había preguntado antes si se podía pedir la ayuda para una única vivienda, dice que si esa única vivienda forma parte de un grupo de viviendas en hilera, ¿sería posible pedirlo para una sola? Para una sola es una vivienda unifamiliar, por supuesto. En este caso sí, si es vivienda unifamiliar, sí. Esta es la segunda parte, la de Felipe, que entiendo que es lo mismo. Bueno, esta convocatoria no es lo mismo, perdón. Esta convocatoria es únicamente válida para el supuesto de rehabilitación integral, tal como viene definido normativamente. No. Esta convocatoria tiene un objetivo, bueno, esta no. El conjunto de programas tiene un objetivo que es la mejora de la eficiencia energética en los edificios para luchar contra el cambio climático y la carestía de la energía, que todos sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con la electricidad. Pero, como dije antes, se ha querido ir más allá. Y entonces se subvencionan un montón de actuaciones siempre que se cumpla con el mínimo de la eficiencia. Yo cumplo con mis porcentajes de eficiencia, es decir, de reducción de demanda y de consumo, y a mayores, hasta el tope, yo puedo incluir todo aquello que puede hacer que se considere una rehabilitación integral, pero no estamos obligados. Al único que estamos obligados es a las actuaciones que hagan que cumplamos con los requisitos, que normalmente son de carácter energético, por reducción de demanda y reducción de ahorro, y colateralmente de residuos. Porque si el proyecto tiene que cumplir con ese 70% de reutilización, con la no generación excesiva in situ y con la circularidad en los diseños, pues vale. Pero ya digo, no nos obligan a actuaciones para llegar a poder denominar integral. Y Andrés dice que en caso de tener el proyecto hecho y con licencia y haber quedado fuera por falta de fondos el año pasado, si el proyecto a nivel de gestión de residuos no se ajusta a lo solicitado este año, ¿cómo tendrían que hacer? Bueno, esta sería una consulta de tramitación que debería realizar al IGUS, pero yo lo que te diría es que si ese proyecto, rehaciendo el estudio de gestión de residuos, cumple además con las fechas que hemos visto, es decir, cumple con todos los requisitos, no veo por qué no. Es decir, si nuestro libro, nuestro proyecto cumple con estos requisitos, el resto nadie nos va a preguntar nada más. Dice María que retomando la pregunta anterior, pregunta que en el caso del programa a nivel edificio no es obligatorio el proyecto y si en este programa sí es posible pedir la subvención con una memoria. Esto no lo entiendo muy bien. Yo tampoco. En el caso del programa a nivel de edificio no es obligatorio el proyecto, sí que es, no, sí que es obligatorio el proyecto. ¿Y Sí, cómo vamos a solicitar una ayuda para rehabilitar un edificio sin proyecto? Eh, mm, bueno, yo no lo he entendido mucho a María. yo tampoco, pero bueno, si nos la puedes precisar un poco, María, mientras tanto, se refiere solamente con la memoria En justificativa, el, si no, sigo sin entenderlo, pero en ambos casos, claro. en ambas líneas nos permiten hacer la solicitud con memoria. Otra cosa es
lo que luego nos Ahora. van a pedir. Otra cosa es lo que luego nos van a pedir. Llegando al absurdo de la línea de edificios de viviendas que ya dije que hasta les vale una memoria para darnos la subvención, cuando en realidad estas obras requieren impepinablemente un proyecto técnico para, para que les sea otorgada la licencia de obras municipal. Bueno, pues yo creo Vale. que, Rocío, podemos dar por acabado esto, ¿verdad? Sí, ¿hay alguna pregunta en el chat? Bueno, pues podemos verlas, si no son muchas. Pero bueno, Miguel dice que en la resolución de 18 de febrero de 2022 pone que alcanzar una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de por lo menos el 7% o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de por lo menos un 30% o Sí, enumera, ¿no? etcétera, y sí, dice sí, si la sí. limitación para el consumo es el 7 o el 35%, Eh, eh, en, perdón, de la demanda. en un programa es un 7 y en otro Y en otro, programa, cada programa tiene sus requisitos. Es decir, crucémoslos y a veces encaja todo, o a veces también hay fricciones, como esta de los edificios terminados antes del año 2000 o no, pero cada programa tiene sus requisitos, cumplamos en cada programa los suyos. Ujú. Pregunta Natalia, esta es casi más para mí, si está previsto algún curso para el libro del edificio existente. Pues sí, estamos organizando uno, acabando de cerrar el contenido y los ponentes que van a intervenir. Nos hubiese gustado hacerlo antes de que acabase el mes de junio, pero no sé si nos va a dar tiempo. Pero en cualquier caso os informaremos. Es un curso bueno, que se centrará más en las partes del libro de edificio existente que son un poco más nuevas, como es todo este tema del análisis de prestaciones, etcétera, y en el plan de uso y mantenimiento. Francisco dice que a efectos de porcentajes para subvenciones, el presupuesto de la obra se entiende que es el que figura en el proyecto o bien el aprobado por la empresa constructora. Por ahora estamos hablando de proyecto. Por ahora estamos hablando de proyecto, al menos aquí. En otras líneas, si mal no recuerdo, no recuerdo si en la de rehabilitación de edificios hay que adjuntar ya presupuestos. Ahora no lo recuerdo porque son muchas las líneas que estamos manejando a la vez, pero en esta ya veis que no, en esta no es el Ujú. caso. Y por último, en la ayuda al edificio, quedan dos. En la ayuda al edificio preguntan si se subvencionan mejoras en la vivienda. Eh, Podría ser, vamos a ver, imaginaros. Yo he dicho que en la línea del programa de rehabilitación de edificios no se puede presentar una vivienda de un edificio, pero sí el edificio en su conjunto. Y al edificio en su conjunto le podemos hacer mejoras en las zonas comunes, que sería lo lógico, pues instalo un ascensor, sustituyo las carpinterías, mil cosas, caldera comunitaria de ACS y no sé qué más, todo lo que nos parezca. Pero dentro de ese proyecto podemos incluir incluso, por ejemplo, la reforma interior de todas las viviendas. ¿Qué pasa? Que te estás yendo probablemente ya muy fuera de los límites sobre los que se calculan los costes elegibles. Es decir, entonces va a haber una parte que sin duda va a costear el propietario. Es decir, ¿puede estar incluido ahí? Sí, no creo que no se capa ese tipo de actuaciones. Ahora, va a quedar fuera de los límites. ¿Por qué? Porque hay un límite por vivienda. Entonces, te quedará fuera. Se puede incluir, pero lo van a abonar. Ujú. Pregunta Consuelo si está previsto también un curso sobre la nueva ley de gestión de residuos. Sí, vamos a tener un curso que va a ser los días 27 y 29 de junio. Lo colgaremos en la web y os informaremos como siempre sobre la nueva ley de gestión de residuos y sobre las exigencias en materia de gestión de residuos para todos estos programas de rehabilitación, que lo va a impartir Elena Granados. Y después Mario pregunta si se prevé que los programas de subvenciones se repitan el año que viene. El- Esto es recurrente, sea con ampliaciones o sea con nuevas anualidades, al menos hasta el 2006, hasta mediados del 2006, con justificación en diciembre, estos programas se van a seguir dotando de fondos. Y es probable que después del 2026, obviamente, que después del 2026 salgan nuevas líneas en consonancia con estas.
Y por último, pregunta Alberto, dice que no le quedó claro al principio la fecha de terminación del año 2000, que si lo puede repetir brevemente. Yo os decía que entre esos requisitos hay dos que pone requisitos de las actuaciones elegibles, me parece que es como dice, ¿no? Vamos a ver cómo dice y así yo os lo digo, y ya no me equivoco. Perdón, de las actuaciones subvencionables. Y es muy claro, porque en ambas frases dice, las actuaciones subvencionables tendrán que cumplir con el no hacer daño, un perjuicio significativo al medio ambiente y cumplir con las condiciones de etiquetado climático y digital. Y lo dice muy claro, las actuaciones subvencionables. Pero cuando habla de la fecha, solo dice actuaciones. Entonces yo quiero pensar que el legislador en estos casos sabe muy bien lo que hace cuando quita esa segunda palabra. Entonces yo creo que las actuaciones, es decir, las obras recogidas en el libro, en su apartado de plan o en el proyecto, no pueden estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020. No obstante, decía yo, teniendo en cuenta que esto está ahí en el apartado de actuaciones subvencionables, yo tampoco entregaría un libro o un proyecto firmado antes de esa fecha. Eso es lo que yo haría. Y eso es todo. Y la última, y ya no quedan más, y aprovecho para recordaros, ya sé que somos muy pesados con esto, pero de verdad que es mucho mejor que las preguntas las hagáis en la sección de preguntas que en el chat, más que nada para evitar que se nos quede alguna sin atender. Alberto dice que no se refería a la fecha de finalización del edificio, A la fecha de comienzo del edificio. que se refería a la fecha de finalización de la obra. La última que teníamos por aquí dice: si una comunidad hace obras eh, pero no quiere subvención y un vecino sí que la quiere, ¿qué puede hacer ese vecino? Pero Eso ya es... eso es mágico religioso. Yo te diría que esa consulta no sé, se la hagas a una gestoría Mm. o a un abogado, Vale. Deciros que respecto a lo que decías un segundo, Alberto, obras no iniciadas, terminadas ya terminarán cuando les toque, no iniciadas antes del 1 de febrero de 2020. Acabamos diciendo que cuando nos referimos a proyecto técnico es proyecto completo, es decir, aquí o memoria o proyecto completo, es decir, no estamos aquí para andarlo dividiendo y menos los que son ordinarios, los que no son de edificación, porque no tienen esa división entre básico y de ejecución que tienen los proyectos de edificación. Y bueno, pues con esta aclaración a José, damos por finalizada esta jornada, dando las gracias, eso sí, a Rocío, que está haciendo una labor increíble con las jornadas y con la formación, con los cursos que ella ha explicado que vienen ahora en breve, y a vosotros por habernos aguantado ahí hasta el final. Muchas gracias y que tengáis un feliz jueves. Muchas gracias a todos.